estamos grabando entonces. Bueno, chicos y chicas, la clase de hoy vamos a hacer como un repaso, un barrido general, digamos, de lo más importante de todas las clases que estuvimos viendo, de las cosas que no se tienen que olvidar, básicamente. Bien, también vamos a ir tratando de aplicar lo que vamos repasando, refrescando, con un modelo de examen antiguo de la materia, que bueno, también tienen ejercicios, así como el simulacro que hicimos presencial, tiene ejercicios del estilo del parcial. Bueno, de hecho el modelo que vamos a ver ahora fue un examen en algún momento, así que puede servir de orientación. Cualquier cosa me van diciendo, me van consultando, levantan la mano o usan el micrófono. El chat cada tanto lo voy a ir chusmeando. Bien. Cosas tan simples como que por ahí las damos por hechas, pero por ejemplo, el concepto de paradigma orientado a objetos. Bien. Nosotros lo podemos sintetizar de la siguiente manera, así como está definido acá, digamos, que es un paradigma de programación que organiza el código en objetos que agrupan atributos y comportamiento. Bien, que agrupan datos y comportamiento. Y acá especifica que cuando hablamos de datos, cómo estos se reflejan en el objeto en sí como atributos y el comportamiento como métodos. Si lo implementamos. Y algo a tener en cuenta, que es este paradigma facilita la modularidad, reutilización y mantenimiento. Si recordamos un poco de las clases, ¿por qué? Y porque nos permite reutilizar el código de las clases padre. Si hay algo que funciona mal, sabemos que es en un método de una clase en particular, o en un área específica. Modularidad, ¿por qué? Porque a nosotros nos obliga a abstraer, digamos, los objetos y las clases del mundo real, y definir, digamos, qué datos se agrupan y qué comportamiento pueden tener. Sí. Buen día. Va a ser teórico práctico. Va a tener un poco las dos cosas. Claro, bueno. No, en este caso, o sea, va a tener bastante práctica, pero va a tener de teórico también. Capaz que no tan práctico como el año pasado, eso sí, pero sí va a tener. En general, por ahí lo que tratamos de hacer es que los ejercicios que ponemos en el parcial, que abarquen un poco de todo en realidad.
ya de por sí un ejercicio con herencia, como el que vamos a ver en un rato, abarca, digamos, todos los conceptos, porque hay que entenderlos lo suficiente y saber aplicarlos para que salga lo mejor posible. Y eso, si ustedes lo desarrollan, después nosotros lo vemos y bueno, en el código se refleja, en general se refleja con bastante verosimilitud, digamos, el nivel mínimo, por lo menos, de dominio que tienen de cada tema. Entonces, es una buena pregunta, dicho sea de paso. Los componentes de la APO, ¿no? Nosotros tenemos de manera sintética acá, digamos, los conceptos, y la idea es relacionar estrechamente los conceptos con su parte en código, ¿no? Nosotros tenemos las clases. Acá tenemos la clase coche, que la clase es una plantilla molde para crear los objetos. Los objetos son instancias de una clase y representan entidades concretas. ¿Y cómo se refleja en el código esto? Bueno, ya lo hemos estado viendo a lo largo de la cursada hasta ahora. Tenemos la clase, que es el molde, que de hecho tiene el atributo de clase, 4 ruedas. Y tenemos que, bueno, mi coche, que es una instanciación de un objeto de la clase. Este es el objeto, mi coche. Y tiene atributos y métodos. Los atributos son variables internas de cada objeto que escriben su estado. Entonces acá, bueno, imprimimos mi coche.color y nos va a devolver que es rojo. Y los métodos son las funciones, ¿no? Lo que todo objeto de esa clase puede hacer. Entonces mi coche, que es de clase coche, puede arrancar y hace este sonido. Y un repaso también rápido, digamos, de los pilares, por ejemplo, es los conceptos de encapsulamiento, herencia. De esto, según el tema que les toque, algo les va a tocar. Importante recordar, encapsulamiento nos referimos a ocultar detalles y exponer solo lo necesario. Bien. El código del objeto tiene que estar encapsulado. Bien. Y cuando decimos que es exponer solo lo necesario, nos referimos a través de métodos. Bien. Si bien por eso cuando hacemos la implementación de los ejercicios, por ahí los ejemplos por ahí lo dejamos pasar de largo, pero en los ejercicios y lo que uno después efectivamente hace en los trabajos es respetar ese encapsulamiento y lo que queremos, y definimos atributos protegidos o privados y los exponemos únicamente con métodos. Luego tenemos repasamos de nuevo, digamos, el concepto de abstracción, digamos, que es modelar las entidades del mundo real en clases simplificadas. Bien, básicamente poder tomar los objetos, como suelo decir, sus categorías y clasificarlos.
uno de los pilares centrales también en la herencia. Que es que permite que una clase derive y, por ahí mejor dicho sería, o con otra reacción sería que herede, digamos, atributos y métodos de otra. Particularmente recordamos que en la clase, a ver si puedo, este está bueno, antes no lo tenía la verdad. Particularmente nosotros vemos, ¿no?, que se tiene que cumplir que una subclase es un de algo, ¿no? Clase animal, gato. Bueno, ahí no se entiende muy bien, pero gato y perro, ¿no? Un gato y un perro, ambos son animales. Entonces ahí tenemos la herencia. La abstracción es, bueno, poder definir bien lo que... las características, los atributos y métodos de esa clase. El encapsulamiento es lo que venimos diciendo, ¿no? De solo poner los atributos y los métodos del objeto que necesitamos y usar solo eso. Y en la herencia, junto con el polimorfismo, que esto lo he repetido varias veces y lo voy a repetir de nuevo, van muy de la mano, porque nosotros tenemos estas clases así, y fíjense que tienen el método, mejor vamos a hacer, tienen el método emitir sonido. Emitir sonido y emitir sonido. Bien. Y particularmente vemos que entonces se cumple el concepto de polimorfismo. Acá por ahí, digamos, está redactado de otra manera, pero básicamente cuando habla de la interfaz es, en este caso en particular, se refiere a interfaz a los métodos, ¿bien? Básicamente que distintos tipos de objetos, o sea, objetos de diferentes clases, respondan a la misma interfaz, o como veníamos diciendo por ahí más con otras palabras en clase, que respondan al mismo método o conjunto de métodos. Por eso acá, digamos, en esta definición se generaliza con interfaz. Entonces por eso, bueno, estas subclases gato y perro van a poder responder a emitir sonido, porque ambos son animales. Tienen en la misma clase padre. Sí. Bien. Sí. Sí. Claro, el poli... Claro. Sí, eso se relaciona más al polimorfismo en sí,
es que acá lo que hace la herencia, bueno, en particular esto está definido de una manera que la clase animal es más como una clase abstracta, porque no provee una implementación para el método de emitir sonido, sino que en cierto sentido lo que hace es pasarles la pelota a sus subclases, si es que los hubiera, en este caso si hay, y tanto perro como gato heredan esta forma, pero la idea es que lo implementen. Y el polimorfismo es que, bueno, cada una responde a este método, pero lo hace a su manera. No sabemos, uno desde afuera, si no conoce la implementación, si esto no lo ve, si eso no lo ve, podría simplemente recibir estas clases, ¿no? Y como ambos, tanto perro como gato son animales, yo sé que por polimorfismo van a poder responder a esto. O sea, van a saber cómo hacerlo. Y por herencia yo sé que los dos, al ser animales, van a tener este método. ¿Puede haber polimorfismo sin herencia? Sí. Rara vez sucede que hay herencia sin polimorfismo. Otro ejemplo, si quieren, o puede haberse. Sí, puede. Pero no es lo usual, tampoco. Por ejemplo, hay algunas cosas, pasa que acá no lo vemos, que es una forma de extender funcionalidad de las clases sin herencia, que es básicamente agregándoles algo que se llama un mixin, decorador también. Lo que vemos acá es decorador, que es generalmente para extender funcionalidad de métodos que ya están implementados. Otro concepto que se usa para extender funcionalidad de las clases son los mixing, que básicamente son forma de extender funcionalidad pero de clases. Entonces por ahí eso que me permite que dos clases diferentes que no tienen nada que ver una con la otra, si las extiendo, digamos, con un mixing, y van a poder ejecutar esos métodos. Esto se ve por ahí. Bueno, esto es algo muy común en Ruby, en Python también se puede hacer, pero no es algo que veamos acá, así que no se preocupe mucho por eso. Nada más mencionarles que es posible. Sí. Claro. Claro. Sí, se relaciona a eso, digamos. Por ahí acá, justamente como se mencionaba, no lo vemos tanto, pero está. Eh, por ejemplo, supónganse que tenemos un sistema de cuentas bancarias y le podemos tener la funcionalidad, no sé, enviar mails. Pero la funcionalidad de enviar mails aplica a distintos tipos de cuentas, no solo bancarias, digamos. Entonces, nos sirve para eso también.
Un repaso de los conceptos de acoplamiento y cohesión. Bien. El acoplamiento, lo mencionamos, grado de dependencia entre clases, y lo que buscamos es bajo acoplamiento y alta cohesión. Y cohesión, grado en que las responsabilidades de las clases están relacionadas y enfocadas. Bien. Por ahí en el libro creo que era el libro de Python, está un poco más claro, digamos, cómo se aplicaba el tema de estos conceptos. A ver si lo encontramos por acá. Bien, de manera más genérica, acoplamiento es la dependencia entre dos módulos. Se puede decir de manera general. En el caso de PO, como nosotros modularizamos todo con clases, es el nivel de dependencia entre clases. Bien, y en pocas palabras, lo que no tiene que pasar es que el comportamiento de una clase sea definido por el de otra. Bien, eso es el acoplamiento. Bien. Esta definición está un poco más bajada a la programación de objetos. Y después la cohesión es el grado de responsabilidad de las clases. Nosotros lo aplicamos más al sentido de los métodos. Bien, que es hace más referencia al grado de relación entre elementos del módulo. Bien, entre los elementos de una clase. Por ahí en nuestra práctica lo vemos de manera más concreta con funciones. Bien, un ejemplo que les solía mostrar es el de la función suma. Bien, acá, bueno, en este diapositivo lo que tenemos son clase factura y clase usuario, que básicamente acá lo que está, bueno, está mostrando un ejemplo de aunque por ahí no se note mucho porque son clases pequeñitas, de bajo acoplamiento y alta cohesión, en el sentido de que ninguna clase define a otra qué tiene que hacer y cada método hace lo específico. Bien, por ahí particularmente para la cohesión, digamos, que tiene una sola responsabilidad: calcular impuestos, que es agregarle el 21% y listo, no hace más nada. Por ejemplo, un ejemplo de mala cohesión es el ejemplo típico, bien, que lo hemos visto en este caso con método, ¿no? Acá, ¿cuál era el problema que teníamos? El problema que teníamos es que la función suma hace un montón de cosas que por ahí no le corresponden tanto. Bien, una cohesión fuerte es que la responsabilidad esté clara y definida entre cada elemento. Ahí en lo que nosotros estamos viendo, ahí se me queja porque
Pues le quise ejecutar y le dije que no, que espere, porque está en esto acá. Ahí está. Ahí está. Interrumpido por usuario. Bien. Suma lo único que tendría que hacer es sumar estos dos y devolver. Entonces num1 y num2 los debe recibir desde afuera. O sea, y después lo de imprimir suma también, digamos. Esta función, digamos, sí, hace la suma, pero pide los valores, lo imprime. No le corresponde realmente. Entonces, a ver, bueno, hasta acá podemos hacer un stop y les voy a ir mostrando un poco lo del examen. Examen de algún tiempo atrás. Bien. Fíjense que en el simulacro ustedes tenían para responder conceptos overdrive falso. ¿Por qué? Porque hay partes que son más para responder así, digamos, más conceptuales, como sobre todo las que vimos al principio. ¿Qué es la PO? ¿Cuáles son sus pilares? Componentes. Esas cosas. Bueno, nosotros tenemos... Acá pone para venir con flechas. Se le voy a poner con colorcito, porque si empiezo a tirar flecha para todos lados va a ser un quilombo. O le voy a poner números. Bien. Entonces, nosotros tenemos ahí, abstracción. ¿Quién me puede decir de todo lo que vemos acá cuál es el concepto que se relaciona con abstracción? Bueno, a ver, nos tenemos 1, 2, 3. Me parece que falta uno de los conceptos, justo falta acá. Y que ese es el que estamos buscando. El que... Gracias por la respuesta igual. Ese concepto que es el que protege la información de manipulaciones no autorizadas. Encapsulamiento. Entonces vamos a poner este con este. Bien. Bueno, justo tracción me parece que no está. Después sí. Se resulta que sí, sí. Ojo también. Esto puede ser puntapié para un punto. Puede haber que conceptos sí, relacionados y las respuestas, bueno, hay menos respuestas que conceptos. Entonces, ojo que no se les... que no gasten un concepto en una definición en un concepto que no era. Entonces, polimorfismo, ¿cuál puede ser? A ver. Así tal cual, ¿sí? Herencia.
3. Bien. La clase. Acabamos de repasar el concepto de clase. Plantitos, Los objetos. Esto está bien en orden, sí. Atributos. Ahí está. Acá abajo está un poquito cambiado. Y bueno. La abstracción no representa las funcionalidades. Sí, no deberían responder eso. Este es este. Bien. Ya sea que sea algo de este estilo o poner, si digamos, el verdadero y falso, son definiciones así. O sea, si yo les pido que den la definición de algo, es algo cortito, pero preciso, digamos, del tema. Bien. Así que lo que sea que les toque de este punto, es bastante directo, digamos. Si lo saben, la respuesta sale enseguida. Bien. Después vamos a ver un ejemplo. Bien, 2 ejemplos más. Pero antes de continuar con esto, fíjense, bueno, acá está mal en realidad. Que lo vamos a volver un poquito a esto. Está bien ahí. No, esto, color negro. Ahí. Bueno, más o menos. Acá no pasó nada. Acá hay un caso de esto que se relaciona a algo del workshop que vimos, por ejemplo. ¿Alguien puede decir más o menos qué es lo que estamos viendo acá? En cuanto a herencia, ¿qué tiene por ahí de diferente con respecto a lo que venimos viendo siempre? No, a Mariana no la escuché, estoy leyendo el chat ahora. No sé si habló o no, pero bueno. No, claro, sí, no, sí, lo había escuchado, pero marqué con delay. No, lo que les preguntaba entonces es, fíjense acá, que
Más concretamente, acá, ¿qué está pasando? Con respecto, ¿qué pasa? ¿Qué concepto aplica a lo que estamos viendo con respecto a estas tres clases? Profesor ayudante, que se relaciona a alumno y profesor. ¿Cuál es el concepto que me permite hacer eso? Eh, sí, bien. Es así tal cual, básicamente. Acá lo que estamos viendo es una suerte de herencia múltiple. Y sí, profesor ayudante hereda las dos cosas. Y fíjense que tanto profesor como alumno, bueno, en algunos casos, eh, pueden ser personal universitario. Y un profesor ayudante es por un lado profesor y por otro lado también es alumno. Comúnmente, digamos, eh, es porque también es estudiante avanzado de algo y generalmente, bueno, las carteras tienen ayudantes alumnos, pero que cumplen funciones de profesor también en sus respectivas comisiones. Después este otro es un ejercicio clásico de herencia, ¿no? Que no tiene nada muy diferente en cuanto a lo que venimos viendo. De hecho es un ejemplo bastante típico, digamos, para introducir el concepto de herencia en este paradigma. Entonces, habiendo repasado estos conceptos, un pasaje rápido sobre interfaces. Nosotros podemos recordar, no sé si recuerdan, pero creo que fue en una de las clases que fue una clase virtual, que les decía yo que en Python no tenemos interfaces propiamente dichas, o sea, no tenemos una interface como en Java o en C Sharp. Que la interfaz lo que define es que cuando decimos que un objeto implementa la interfaz es que es como que respeta un contrato, digamos, en cuanto a los métodos que tiene que proveer. Java lo usa para simular una especie de herencia múltiple. Pues Python tiene herencia múltiple, Java no lo tiene. Pero tiene interfaces y Python de manera directa no las tiene, sino que hay que emularlas. Lo que sí tenemos en Python son las clases abstractas que, al menos usadas de esta manera, así como están, vienen a ser una especie de interfaz. Bien, esto le decimos interfaces informales, así a esta implementación de interfaz en Python. Luego en realidad podemos ver que a partir de Python 3.8 se provee algo que se llaman protocolos que bueno, cumplen de manera mucho más un poco más directa, más prolija lo que pide el concepto de interfaz. Bien, pero acá básicamente lo que sucede es que nosotros tenemos un vehículo que decimos que hereda de ABC, o sea, básicamente estamos haciendo que esta clase sea abstracta. Usamos abstract method, fíjense,
que con ese es un decorador. Se relaciona con el concepto que sigue esto. Con nuestro método indicamos que este método es abstracto y por ende las clases hijas de vehículo lo tienen que implementar. Para definir el método no podemos dejar la parte del código vacío. En Python, como no tenemos las sentencias begin y end o las llaves para abrir y cerrar bloques de código, bueno, tenemos que poner la sentencia que no hace nada un paso. Bien, está bien. Sí o sí. Sí. Sí, lo tienen que proveer una implementación. Sí. Ujú. Entonces, también como veníamos hablando, las interfaces justamente también son una manera de hacer que objetos de distinta clase, porque por ahí por cómo se fueron construyendo son diferentes, implementen los mismos métodos. Un ejemplo que puede suceder tal vez, o por ahí se me ocurre un ejemplo, no es de Python, es de Java. En Python, en Java digo, como para dar un ejemplo concreto, ¿no? Porque por ahí acá no nos ha pasado tanto, que nosotros tenemos dos clases. Tenemos los ArrayList por un lado y tenemos las LinkedList. Y ambas clases son listas, bien, pero están implementadas de una manera completamente diferente. Entonces, por ahí, hacer que estas dos clases hereden de lo mismo no es lo mejor. Porque ArrayList tiene un arreglo por dentro, funciona más como los de Python. Y la LinkedList funciona con punteros. Esto es en dibujitos. Que la ArrayList básicamente es esto, ¿no? Es como un arreglo, pero que tiene todos los métodos de una lista. A lo Python. La linked list, por el contrario, son elementos enlazados con punteros, que por ahí, bueno, acá no vemos tanto lo de los punteros, pero básicamente... cierto. Bueno, perfecto. Entonces, mejor. Entonces, yo puedo a través de una interfaz decir que, bueno, que estas dos cosas son listas. Bien. A ver, ¿dónde está esto? Voy a poner con ahí y list. Entonces, o al revés, así. Bien. Entonces, estas dos clases, al implementar la interfaz lista, me van a proveer los mismos métodos. O sea, lo que tiene que la ArrayList, puedo usar índices, todo, pero acá ambas van a poder hacer por ejemplo, responden al método next, por dar un ejemplo, que es el siguiente del actual, y así. Puede darme el último elemento, ese tipo de cosas. Bueno, a ver. Algo para repasar nomás, a ver un poco, a ver si esto... A
ver si esto lo puedo pasar a colar y no explota. Está todo bien, perfecto, bien. Del type, lo vemos con los dos usos que tenemos siempre, ¿no? Que es, podemos decir que type es una metaclase, pero ahí, bueno, armando la diapo para el día de hoy, aparece un uso que es un poco más bajado a tierra, que es, bueno, aparte de inspeccionar el tipo de datos en tiempo de ejecución, digamos. Fíjense que yo hago print type de 123 o print type de hola y me dice, bueno, es de clase string. Y ojo que la realidad es que me devuelve esto. Bien, me devuelve un objeto tipo type que tiene un atributo que me dice el tipo del objeto. Bien. Bueno, me devuelve algo class int, class str. No me devuelve solo el string. Bien, type de algo me devuelve un objeto diferente. Eso lo habíamos visto. El otro uso que decíamos es, bueno, que se usaba mucho para frameworks y cosas no tan típicas, pero de manera genérica, un uso que tiene, que es crear clases de forma dinámica. Bien, que en ese momento por ahí le podemos ir, pero pasó de largo. Bueno, ciertamente es un uso que es más general, no solo para programar los programas para programar. Y si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que esta modalidad nos permite de manera rápida crear una clase nueva sin tener que hacer toda la implementación extendida. Es más, ¿qué sucede? Esto es algo más en tiempo de ejecución. Esto es más algo bastante útil en tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque si bien yo puedo definir todas las clases de antemano, puedo poner clases de esto, de lo otro, en el mismo archivo, en archivos diferentes, una vez que ya arranqué a ejecutar mi programa, ya está, ¿viste? No puedo declarar la clase así nomás. Y una herramienta que tenemos para poder hacer eso en tiempo de ejecución es esta. O a veces por ahí porque, bueno, esta es una característica que sí la aprovechan los frameworks, es para procesar algunos datos y en base a eso armar una clase nueva que lanzan por dentro. Pero bueno, entonces el repaso del type, que nos sirve para ver la clase de algún objeto, para definir una clase de manera dinámica. Acuérdense que tiene 3 parámetros. Bien, tiene el nombre que va a tener, las clases base, básicamente es lo que hereda. Esto es como poner class, mi clase, paréntesis, de lo que sea que herede. Object es opcional ponerlo. Y el tercer parámetro, cuando lo usamos como función constructora de clases, es el diccionario donde están los atributos y métodos. Pone x igual 5. Y acá en mostrar, fíjense que ponemos una función lambda. Para ponerlo acá directamente sin tener que definir la función por fuera. Esto también es para bueno, si es una función que solo va a estar acá y bueno, no sirve. Claro, acá podría tener otra función.
Yo podría acá lo saco. Por ejemplo, ¿no? No me acuerdo si va con paréntesis o no. A ver si. Depende del nivel de error. Bien, o sea, vos te podés por ahí olvidar. Sí, lo que prima siempre es la lógica de lo que ustedes están haciendo. Bien. Si ustedes por ahí tienen algún error de tipeo, bueno, si son poquitos, te les puede perdonar, digamos algo chiquito. Si es algo muy, muy grosso que altera el funcionamiento del programa y no. Ponerle no, como acá en el caso del type. Si te olvidaste, bueno, justo cómo se escribía el cosito que va. Me perdí en lo que estaba diciendo. Claro, digamos, si es un error de sintaxis chiquito, bueno, es algo que se puede obviar. Ahí está. Entonces para usar def hay que pasarle self. Bien. Y en lambda también lo hacen, ahora que recuerdo. Pasa que en lambda pone los parámetros sin el paréntesis y etcétera. Bien. El PowerPoint lo voy a subir, no sé si se van a ver, bueno, con el tema del workshop, por ejemplo, que les había puesto una carpetita y eso, ahí en el campus. Entonces de type se tienen que acordar estas dos cosas. Bien. Y no mucho más de eso particular. A ver. Acá se me hace page. Sí, esto después lo subo. Decoradores. Y este es el último concepto. O sea, la idea es que de este PDF se lleven lo mínimo que se tienen que acordar y poder aplicar en todo. ¿Sí? La idea es que estén todos en ese punto y de ahí, bueno, de ahí para arriba, digamos que. Entonces, conceptos sencillos, ¿no? Decoradores, funciones que modifican el comportamiento de funciones o métodos, sin cambiar su código. Bien, ¿por qué de funciones o métodos? Y porque un decorador se puede aplicar al método de un objeto o a una función cualquiera, como es en el caso de acá. Tipo acá tenemos una función pero que no está definida como método de otra. O sea, los métodos son funciones, pero particularmente usamos la palabra método para dar a entender que corresponde a alguna clase. Y bueno, un ejemplo una mención de los usos comunes, por ejemplo, bueno, registro de llamadas, validaciones, medidas de tiempo, tipo cuánto tarda en arrancar. Creo que alguien lo había llegado a hacer.
lo de esto con los timestamps para marcar el tiempo que tarda. Recordamos entonces por ahí lo importante de el decorador. El decorador en sí lo que hace el decorador es que recibe por parámetro una función, bien, y él a su vez esto tiene que quedar así, y ahora sí me agarro otra. No me deja, mira. Qué plena. Bueno, los dejo acá. Los tengo que ir encimando. Y a su vez, genera otra función que es la que retorna. Bien. Decimos función envoltura o wrapper, que es la que en efecto recibe los argumentos, bien, de la función original, la envuelve y retorna eso. Y la función, bueno, la función original con sus argumentos es esta. Entonces ahora acomodando todo, quedó bien protegido, todo recto. Bien, si recuerdan, está en las diapositivas de clase, y algo que bueno trata de reflejar lo mismo que traté de señalizar acá, es el tema de los decoradores, que tenemos la definición del decorador en sí, que por dentro tiene una función envoltura, que el decorador recibe la función, la envoltura lo que tiene es que va a recibir los parámetros de la función y bueno, hace lo que tiene que hacer. En este caso, esta función lo que hace es imprime, ¿no?, antes de ejecutar, se guarda el resultado de la función que está siendo decorada, imprime después imprime después de ejecutar, y a la vez también, como se había guardado el resultado, lo retorna también por si queremos quedarnos con el resultado. Justamente porque ahora si nosotros queremos probar esto, se va a imprimir antes de ejecutar, se va a ejecutar la función suma como tal, después se imprime este cartel, devuelve el resultado, y fíjense, nosotros acá tenemos un print. Justamente, bueno, por eso está el return resultado. A ver acá. Tengo que tener el... Estoy buscando otro lugar para copiarlo, así hacemos una breve prueba. Se me queja porque no está inventado nada. Ahí va.
Bien. Se ejecuta esta instrucción, se hace la suma, cuyo resultado se guarda, se pone después de ejecutar. Y le permito a la suma justamente seguir retornando, ¿no? La idea era como poder respetar lo que hace suma, que es sumar dos valores y retornarlos. Entonces por eso acá yo tengo que guardar el resultado y devolverlo también en la función envoltura. Si no, dejo a suma sin esa posibilidad. Esto también tiene que ver porque como función se ejecuta acá, que para este caso es suma, va a devolver el resultado, pero va a quedar acá en la envoltura. Entonces por eso es necesario esta instrucción junto con esta. Y poder hacer el print del valor como tal. Y ahí, bueno, hasta ahí lo que es como la presentación de las diapos de repaso. Y después del examen no hay mucho más en cuanto a ejercicios, pero sí bueno, lo que podemos ver de acá que puedan ver, bueno, los ejercicios posibles de herencia. Y después el último punto, que es básicamente, bueno, qué resultado devuelve el código y por qué. Bueno, este código así como está, y mucho no va a ser, en realidad. Bueno, primero que nada, porque ¿qué es lo que está pasando acá? Nosotros tenemos estas dos clases, superior e inferior. Esto así como está directamente no funciona. O no funciona, no funciona bien. Tiene muchos errores de definición. Bien, ya está. A ver si se los comparto desde otro lado que está bien tipeado. Pero bueno, si les tocara algo así, directamente dicen, esto no funcionaría por esto, por esto y por esto. A ver si encuentro la imagen original, digamos. No, tampoco. Vamos a tratar de copiar el código como era. Así lo pueden ver y se llevan algo más completo. Sí, adelante. A ver, déjame ver.
Con respecto a qué punto preguntabas. Decoradores. El tema con los... Sí. Podés ponerle otro nombre. Lo usamos por convención así. Arce y Quartz. No me acuerdo si los puedes renombrar. Ahí sí te digo que no recuerdo. Pero lo que sí recuerdo con seguridad es que Python te dice que vos podés usar asterisco y doble asterisco una sola vez. Capaz que sí podés ponerle otro nombre, vamos a probar. Sí, podés tener tres parámetros. A ver. Tercer parámetro. Pero ya no con el asterisco. ¿Esto vos decías? ¿O decías por la cantidad de parámetros que puede ver acá? Ah, bien. No, parámetro, o sea, mi decorador sí o sí recibe algo. Vos podés poner cualquier nombre, no necesariamente función. A ver, le podés poner cualquier nombre y va a funcionar igual. No hay problema con eso. Y con respecto a lo otro, de que sí o sí tiene que estar, esto no es necesario. No es necesario, pero es recomendable hacerlo porque, por ejemplo, ¿por qué? Porque por lo general la función, porque estos, los parámetros que captura la envoltura son los de la función original. Y esto es como una manera de asegurarme de que la función siempre recibe los parámetros. Pues si no, dependo de que la persona que lo programó contemple la cantidad de parámetros. Bien, si yo hago así también funciona, pero si le quito los parámetros sí se va a romper. Entonces usar args siempre, args y quarks es lo recomendado siempre. La función podría ser otra. Siempre usamos otra función. Que esta función no recibe parámetros, en realidad. A ver, no, ejecutando ahora. Y lo comento y pongo mi operador función foo. Nada. Full lo ejecuto acá y mi decorador tiene que estar acá en la definición. Digo, ahí, ¿no? Acá la función foo no recibe parámetros.
La envoltura le dice, bueno, podría llegar a recibir parámetros, no necesariamente, y funciona bien. Pues esto puede ser. Si le pongo A y B, vamos a probar. Probablemente no. Y acá se te queja porque el decorador dice que tiene que recibir 2 parámetros. Envoltura. Vamos a probar solo foo, ¿no? Se me queja de algo. No, control Z. Lo maté. Bueno, la voluntad estuvo. Lo que quería probar es lo siguiente. Algo relacionado a los parámetros. Algo. ¿Qué pasa si nosotros queremos invocar a una función? Por ejemplo, le paso 2 parámetros, 2 valores y la función no espera recibir parámetros. Dice recibe, foo recibe 0 argumentos y le estás pasando 2. Y si por el contrario se recibe parámetros, no importa si los usa o no, también. Ya sea que si vos le pasás parámetros de más o de menos, y cuando la función dice que estrictamente va a recibir una cantidad de parámetros, se te va a quejar. Y aplica para los decoradores también. A ver si yo les puedo copiar el último ejemplo del examen. Que en realidad tiene algunas cosas de código. Algo así. Este no hace falta. Porque ahora que miro bien el PDF que tenía, estaba mal la imagen. Bueno, ustedes están viendo el collab. Bien. Estoy buscando acá. Bien. Esa también tenía un def sumar. Self incremento. Estoy tipeando las cosas que están mal puestas ahí en el PDF. Que es una recuperación de cosas antiguas. Incremento. Acá de hecho podemos poner más igual incremento. Bien. Por el enunciado lo que dice es qué resultado vale el siguiente código y por qué. El tema es que está bien completa esa consigna, así que bueno, me queda como tarea completarla. Primero que nada, el código era esto. Pero vamos a probar, ¿no? Vamos a probar. Tratar de intuir qué era lo que correspondía en esa parte. Y nosotros vamos a decir, bueno, mi objeto de clase superior que recibe un valor.
yo lo hago como con clase superior, no pasa nada, tipo se puede crear todo bien. Entonces, de inferior, si yo lo quiero largar así nomás, está bien, conecto esto. No. A ver, vamos a poner mi objeto, punto valor, por ejemplo, que lo tenemos que imprimir. Bien. Pasa, no tengo el pedacito de código que lo pedía, así que no puedo decir que es lo que faltaba, pero bueno. Acá, por ejemplo, esto se los permite hacer. ¿Por qué? Porque el constructor lo hereda. Bien. Pero si yo quiero hacer otra cosa acá, ustedes tienen que definir el constructor de nuevo. Nada más recordar eso. Sí, a ver si encuentro. Sí. Sí, tal cual. A ver. Banquenme un segundito. Bueno, son varios segundos de hecho. Y a ver si encuentro el viejo archivo que andaba dando vueltas por ahí.
Volvimos. Bueno, ese ejercicio queda para completar, así que ese se los subiré, digamos, bien tipiadito, prolijito, eh, cuando suba todo el material en lo que queda el día. Eh, ¿Alguno tiene alguna consulta de todo lo que estuvimos viendo? Algo que le haya quedado por preguntar. Este, Fíjense que, bueno, más o menos hicimos un repaso por todo. Eh, bueno, la clase particularmente de hoy era tratar de repasar todos los temas, o lo más importante de cada tema, y y bueno, responder las dudas que vayan surgiendo, así como vimos recién.